su desconfianza en el sentido de que haya condiciones para regresar a sus comunidades. Si bien es cierto que muchos han regresado, pero tenemos que decirlo que ha sido de alguna manera por la desesperación. Sabemos que toda la gente son campesinos y de alguna forma su sobrevivencia depende de la producción del maíz. Entonces muchos que dejaron a sus animales, su parcela y todo, pues han tenido que irse regresando, pero también alentados por el gobierno municipal y el gobierno del estado. Es cierto que en las comunidades hay vigilancia militar y policíaca, pero también es cierto que desde antes de que ellos se desplazaran, ya había militares, ya había policías, y sin en cambio hay una gran cantidad de desaparecidos, hay una gran cantidad de asesinatos. Entonces, en ese caso, nosotros consideramos que la presencia militar y policíaca no garantiza la vida, la tranquilidad para las familias que fueron desplazadas. Cerca de 600 desplazadas no son solamente de Tepozcuautla, no son solamente de Ahuihuiyuco, de ¿cuántas calculas tú, más o menos? Porque también hay familias desplazadas en Lodo Grande, también hay familias desplazadas de Tepehuisco y otras familias. Podríamos hablar que hay cerca de 800 familias desplazadas en toda esa región. Las que regresaron son mínimas. Las que han regresado hasta ahorita son mínimas en número y digamos, y en condiciones no de plena seguridad. Digamos. Entonces, que regresaron por la necesidad de no encontrar refugio con alguien y por la necesidad de sembrar y de defender su tierra. Sí, la mayoría regresó por esa situación y de alguna manera ante la falta de apoyo, ante la falta de una estrategia clara del gobierno del estado de Guerrero para atender el problema del desplazamiento forzado. Porque todos sabemos que en Guerrero existe la ley 487, que es la ley encargada de prevenir y atender el desplazamiento interno aquí en Guerrero. Pero es una ley que es una ley general, no está reglamentada, por lo tanto no hay una reglamentación que permita una institución, una instancia que atienda este tipo de problemas. Mucha gente no quisiera regresar, pero también cuando no encuentra ningún apoyo como para una reubicación, el empleo, la salud, la educación, los diferentes programas gubernamentales como es el Progresa o otro tipo de adultos mayores, pues la gente está preocupada porque prácticamente es la única forma que tiene medio de alivianar su pobreza. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, por muchos factores la gente se está viendo obligada a regresar, pero ahorita no es ni la mitad de las familias que se habían desplazado las que han regresado. Entonces, ¿qué estaría pasando y en qué situaciones que estarían las otras 800? ¿Por dónde andarían? Lo que pasa es que la mayoría de las familias se desplazaron de manera dispersa, de manera muy individual, con familiares, con amigos, a otros estados. Algunos se fueron incluso de jornaleros a Sinaloa, a otros lugares, ¿no? Entonces, eso es un problema bastante difícil porque faltó organización de la población para retirarse de manera organizada y de esa manera poder exigirle al gobierno del estado que los atienda en su condición de víctimas de desplazamiento forzado. Se está exigiendo a fin de cuentas. De alguna manera somos las organizaciones que estamos acompañando de por sí el problema del desplazamiento, los que estamos abordando ¿Desde cuándo comenzó este fenómeno? Bueno, este fenómeno tiene ya varios años de haber iniciado. De hecho, prácticamente es como desde el 2007, cuando empezaron los secuestros, las extorsiones, el cobro de piso, y se agudizó en el 2015, 2016, y hoy prácticamente ha encontrado como su máxima expresión el desplazamiento. ¿Sí? Hay mucho temor, mucho terror en la gente, de tal manera que cuando ven que 2 o 3 familias se están desplazando, pues inmediatamente entran en pánico y también y otras más se van. Entonces también es una situación bastante grave. ¿Nos puedes mencionar las comunidades donde han salido, Manuel? Mira, las comunidades donde más han salido es Ahuihuiyuco, Tepozcuautla, Tetitlán y Lodo Grande, ahí en esa región. También de Tepehuisco también han salido familias. De otras comunidades, como ya sabíamos, del municipio de Citlal, Tlaltenpanapa, incluso, que es un bastión de un grupo de la delincuencia organizada, también son cientos de familias las que han salido de otras comunidades que nosotros hemos estado acompañando también. Entonces son cientos de familias las desplazadas, tanto en el municipio, entre el municipio de Chilapa y el municipio de Citlán.
Ya no van a regresar, obviamente, Muchas familias van a tardar para regresar, muchos están esperando que otros regresen, que regrese la mayoría para ellos poder regresar. Incluso hay algunos que dicen que definitivamente ya no van a regresar. Haciendo un balance junto con los desplazados de Conca de Catalán, allá de Puerto Las Ollas, y estos de la montaña baja y la zona norte, ¿ustedes cuántos tienen registrados más o menos? De hecho, no tenemos un registro claro, porque finalmente es complicadísimo hacer el registro. Por ejemplo, ahorita que las familias se retiraron de manera independiente o aislada, pues tenemos que andarlo buscando a ver dónde hay 3 familias, dónde hay 4, dónde hay 1, dónde hay 2. Entonces, prácticamente fue una salida, un desplazamiento muy desorganizado el que se dio en nuestras comunidades. Que ahora hizo crisis. ¿Ya saben a qué lugares fueron? Están dispersos en Chilapa, en los diferentes barrios hay muchas familias dispersas con amigos, con compadres, con hijos, con tíos, o sea, están dispersas, ¿sí? Incluso se habla de que aquí en Chilpancingo hay algunas, en Iguala hay otras, en Acapulco hay más. Entonces, pero irlos como localizando para poder llevar o hacer un registro de ellas, definitivamente es imposible. Podemos decir que ya es una estrategia de terror del Estado para estos pueblos de la montaña baja. De alguna manera es una estrategia que es inherente a la forma de trabajar que tiene el Estado en contubernio con los grupos de poder factor. Oye Manuel, el otro asunto, pues esta mañana se destapa también un nuevo escándalo a nivel nacional, el gobierno mexicano utilizando la tecnología que fue contratada para espiar a terroristas y a narcos, en esta guerra contra el narco, pero pues ahí se descubre que fueron espiados los abogados incluso del caso Ayotzinapa, Mario Patrón, es uno de los que fueron espiados, Carmen Aristegui, el hijo de Carmen Aristegui, están siendo espiados por el gobierno mexicano y mientras pues se ha estado exigiendo al gobierno que se utilice esta tecnología para la búsqueda de los 43, pues ahora se utiliza para espiar a periodistas y activistas. Yo creo que este tipo de cosas no es nuevo. Prácticamente todos sabemos que los aparatos de inteligencia del Estado y la tecnología siempre han sido utilizados con fines de contrainsurgencia. Digamos, y no porque Mario Patrón, Santiago Aguirre, Vidulfo Rosales sean guerrilleros, sean revolucionarios en el sentido como el gobierno lo entiende, sino simplemente por ser personas que luchan y ponen al servicio de las víctimas sus conocimientos en cuanto a derecho. Para el gobierno, para el Estado mexicano representan un riesgo y por eso utiliza toda esa tecnología para espiarlos, digamos, y es contradictorio porque vemos cómo la gente es asesinada, es desplazada, es secuestrada, es desaparecida y el Estado mexicano y sus instituciones no pueden hacer nada, entre comillas, no pueden hacer nada para desarticular esas bandas de delincuentes, más sin en cambio sí pueden hacer todo en contra de quienes defienden y promueven los derechos humanos, los comunicadores, los luchadores sociales, en una clara medida de contrainsurgencia, una estrategia que lleva como finalidad desarticular todos los movimientos, todas las organizaciones sociales que luchan por derechos humanos. Callar, infundir miedo. Prácticamente ahorita están en esa etapa de vigilar, de espiar, de documentar todas las comunicaciones, grabarlas para utilizarlas en el momento más adecuado. Resulta que ahora ya no puede uno hablar de la familia, del hijo, de los hijos, incluso de otros aspectos de nuestra vida personal, porque es algo que está quedando grabado en manos del Estado y que va a ser utilizado ya sea para reprimirnos, para amenazarnos, para inhibir nuestra labor e incluso para chantajearnos y evitar que sigamos haciendo nuestro trabajo. ¿Cómo lo tomas? Hay una crisis muy alarmante de derechos humanos, porque finalmente todo lo que está haciendo el Estado en contra de nosotros, en contra de los luchadores, de los comunicadores, de los defensores de derechos humanos, es precisamente muestra de la crisis en que se encuentra hundido México
en materia de derechos humanos. Y el Estado está echando mano de todos sus medios para poder controlar esta crisis de derechos humanos y la prueba está precisamente en la cuestión de los desplazados. El Estado, el gobierno no tiene cifras oficiales, no tiene un registro, porque pretende siempre mantenerlo invisibilizado y hacer creer que México es el país donde no pasa nada. Guerrero tampoco sucede nada, pero precisamente es parte de una estrategia integral que está aplicando ahorita el Estado mexicano. ¿Qué tan grave es que se escriben, por ejemplo, activistas y qué constituye para el gobierno mexicano? Bueno, sí constituye un delito, ¿no? Que se... El primero es un delito, pero ese delito deviene de la cuestión esta de que se dice que vivimos bajo un Estado de Derecho, un Estado democrático que no existe porque todas las leyes son elaboradas para beneficio de una clase social del poder y su gobierno. Y en ese sentido, el gobierno prácticamente está incurriendo no solamente en delitos, en acciones totalmente inmorales, totalmente ilegales y que nos muestra, nuevamente lo digo, que vivimos una crisis de derechos humanos donde la estrategia de contrainsurgencia del Estado va encaminado a inhibir todo rasgo, todo inicio de organización, toda lucha en pro de los derechos humanos. Vivimos una crisis de derechos humanos, vivimos una crisis en todos los aspectos, una crisis económica y todo. ¿Sí? Gracias.